cuando se creaba un ejército o un regimiento, en el antiguo régimen, en la monarquía española, se le asignaba una bandera o un estandarte, ¿no?, al regimiento que, digamos, representaba la identidad de ese cuerpo armado, y muchas veces ese cuerpo armado, ese ejército o el regimiento, se ponía bajo la protección de una advocación de la Virgen, ¿sí? Por ejemplo, el ejército del rey estaba bajo el patrocinio de la Virgen del Rosario, ¿no? Era la patrona de las armas del ejército del rey. Ese uso de la religión en la guerra fue muy importante también en la independencia. Tanto el bando realista como el independentista también en un momento apelan al nombramiento de una vocación de la Virgen como protectora, ¿no es cierto?, o patrona de ese ejército. Lo que ocurre es que aquí en el escenario americano estamos en un momento donde a partir del año 11, 12, empieza a haber como una especie de guerra de vírgenes, ¿no?, en este sentido, ¿no? La Virgen Generala, que es la Virgen de las Mercedes, contra la Virgen del Carmen, que nombra Pezuela como protectora del ejército del rey. Castelli, en el Alto Perú, apela para construir una identidad, para generar adhesión, ¿no?, a la causa en el Alto Perú, por los pueblos por los que iba transitando, apela a una retórica, a un discurso incaísta, apela a los símbolos, al discurso de los independentistas están recuperando derechos mancillados del mundo prehispánico, ¿no? Sobre todo del imperio incaico, ¿no? Ese es el discurso de los criollos que están dirigiendo la revolución en ese momento, ¿no? Castelli lo expresa de esa manera, pero descuida el aspecto cristiano, litúrgico en la tropa, y eso le va a costar caro, porque por un lado pierde la batalla con el criollo arequipeño Goyeneche, que está del lado realista, pero también es vencido Castelli en esa lucha por la legitimidad de la causa. ¿Por qué? Porque Goyeneche a partir de ahí empieza a difundir un discurso acusando a Castelli de irreligioso y a los revolucionarios de irreligiosos, porque no respetaban el culto católico en la tropa. De hecho, hay anécdotas como hizo todo un teatro, llamó a un cura para que exorcizara el edificio donde se había hospedado, alojado antes Castelli, en el Alto Perú. Luego, el que toma las riendas de las campañas en el Alto Perú del lado revolucionario es Belgrano, ¿no? El general Belgrano consigue recuperar la imagen positiva de la revolución cuando nombra generala del ejército independentista a la Virgen de las Mercedes, luego de vencer en el día justamente que se celebraba esa festividad, en la batalla de Tucumán. Entonces Belgrano consigue mostrar a una revolución fervorosamente católica y llega al punto de nombrar generala, y en una ceremonia, en un ritual muy ampuloso, le otorga el bastón de bando de generala, se arrodilla ante la imagen y empieza a difundir este culto guerrero a los pueblos aledaños, ¿no es cierto? Bien, al punto de que Arenales en Cochabamba, cuando convoca a cochabambinos para que se sumen a las filas del ejército de Belgrano, nombra a la Virgen Generala como la que les va a traer milagrosas victorias a la causa, ¿no? Es como un discurso para también generar adhesión. Y en consecuencia, el general Pezuela, el realista, nombra general a la Virgen del Carmen y también hace un ritual idéntico, muy similar, ¿no? Le da el bastón de bando en Chuquisaca y le promete
ofrendarle los estandartes o banderas de los regimientos enemigos vencidos, ¿sí? Y eso tiene que ver con una tradición que es anterior a la Guerra de Independencia, digo, en España, en las guerras contra los ingleses, contra los franceses revolucionarios, ya existían estas prácticas rituales de ofrendar estandartes. En el caso de Belgrano es muy claro cuando le manda una carta a San Martín diciéndole que cuide de mantener este culto a la Virgen Generala, porque además, y que mantenga en general el culto católico, el rezo diario en la tropa, porque dice Belgrano explícitamente que son poblaciones por las que, en las que vivimos son profundamente católicas, y es una manera de mantener el orden en esos ejércitos donde era muy difícil mantener el orden, la jerarquía, la subordinación. El problema de la deserción en las tropas era tremendo en los dos bandos. Entonces Belgrano, muy conscientemente, más allá de que él fuese efectivamente cristiano, devoto, no deja de desconocer esa utilidad, ¿no? De la religión en el ejército. En las campañas de la Expedición Libertadora, desde finales del año 1820, comienzos de 1821, esta guerra de vírgenes parece disiparse, ¿sí? San Martín, si bien había nombrado en el ejército de los Andes generala a la Virgen del Carmen de Cuyo, ¿no? Luego en suelo peruano no parece invocar una advocación de la Virgen en la guerra, pero sí se mantienen estos ritos asociados a la captura y envío de estandartes de regimientos vencidos. Arenales envía sus estandartes y banderas que va capturando en la campaña que hizo a Pasco. Se la envía a San Martín a su cuartel en Huaura, y luego cuando se reúne con él le da otras banderas. Por supuesto, esta apelación a la religión va a estar muy presente en coyunturas posteriores, ¿sí? Luego de que San Martín entre a Lima, por ejemplo, nombra a la santa limeña Santa Rosa como patrona de la Orden del Sol. Más tarde, Torre Tagle, el presidente Torre Tagle, en 1823, va a nombrar patrona de las armas de la República a la Virgen de las Mercedes, y dice él, en el decreto, por haber dado la victoria en muchas ocasiones a las armas de la patria, ¿no es cierto? Parte de Guerra narra el curso de la independencia desde el desembarco de San Martín en Paracas hasta la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. La República lo invita a viajar al pasado de la mano de historiadores peruanos y extranjeros. Viva el proceso de la independencia en tiempo real.